Bueno, una sintonía que habitualmente nos ha acompañado durante una buena parte, por lo menos en esta edición 22-23 de lo que es en sí Guajara. Como saben, Guajara es espacio literario que intenta traer un poco de literatura a la radio. Nuestro pensamiento es ese, que le dice el libro a la radio: imagina conmigo y serás inmortal. Intentamos hacerle pues ese favor, creo yo, que a la propia humanidad, el hacer que la gente siga leyendo, siga creyendo en la imaginación y no solamente en todo lo que nos viene hoy en día, que pues, suele ser empaquetado, hecho y maquetado, como dice el otro. Bueno, saben que Remy Pérez seguirá estando con nosotros siempre, mi querida hermana, su querida amiga, y que mí pues también confiaba muchísimo en Lourdes García. Lourdes, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Encantada de estar aquí contigo y también que tengamos siempre la compañía de nuestra querida Remy, porque siempre va a estar presente. Bueno, hay que recordar que nosotros algunas veces grabamos de mañana, de tarde, de noche. Nos escuchan en todo el planeta por esto de lo que nos están viendo ahí, que saludamos por aquí. Y ustedes están viendo también a Lourdes con un invitado que vamos a saludar ahora, que ella nos va a presentar y que de antemano le agradezco que esté con nosotros hoy. Bueno, pues hoy está con nosotros nuestro amigo Cecilio Pérez Llanes. Él es un escritor que tiene, mira sobre la mesa los libros que tiene, ya cinco libros y de todos muy interesantes. Ha tratado muchísimos temas y con muchísima profundidad. Le doy la palabra a él porque él es el protagonista hoy. Muy bien, pues bienvenido antes que nada. Este espacio radiofónico se llama Tanemirt, que es una voz tamasicuanche, que es gracias. Así que Tanemirt, por estar aquí esta tarde, Cecilio. Tanemir, a la emisora. Sí. Muchas gracias por la invitación. Lourdes hace tiempo que me lo había propuesto y estoy encantado de estar aquí para presentar mi novela. Bueno. Ya llevan algunos años circulando. Por supuesto, si tengo 5 es porque la primera gustó, la segunda gustó más y entonces ya me lancé a hacer la tercera, ¿no? Y llevamos por 5. Ha gustado bastante mi forma de cómo hago los relatos. Y yo me muevo en el ámbito solamente de momento de Tenerife. O sea, sí. Mis novelas las he movido solo en las librerías de Tenerife. Sé que han viajado también a otros lugares, incluso le estaba comentando a Lourdes que en una ocasión, una anécdota, yo estaba en una de las librerías más importantes de aquí de Tenerife, que fui a llevar libros, y un señor que estaba en la caja en ese momento vio el libro de Cuba, uno que escribí sobre la emigración a Cuba, y le interesó tanto que como que compró 4 ejemplares, y además me dijo, los voy a llevar para Australia, porque él vivía allí en Australia. Pero amigos de él y su propia familia había emigrado a Cuba y de Cuba a Australia. O sea, cuando en vez de venir otra vez a España, lo que se hicieron se fueron a Australia porque buscaban siempre el lugar donde poder trabajar y poder vivir bien. Hay muchos realejeros en Australia y en Nueva Zelanda. Efectivamente. O sea, yo sé que la emigración de los canarios está repartida por todo el mundo, ¿no? Bueno, ya que tengo la palabra, quiero aprovechar que yo tengo, digamos, 2 modalidades a la hora de escribir, ¿no? Una modalidad que es la novela histórica, en la cual me baso en acontecimientos históricos para crear una novela. Sí. No es un libro de historia, cierto. Es una novela basada en hechos históricos. Novela histórica, evidentemente. Y después hay otra faceta que es también me encanta mucho, que es la novela romántico-erótica, ¿no? Ajá, bien. Entonces tengo también 2 novelas romántico-eróticas. De hecho, la primera a la que me atreví a escribirme fue Las mujeres del cura, que la tengo aquí. Sí. Y fue también un poco, en una conversación entre amigos y amigas, sí. Pues hablando de literatura erótica y tal y cual, y entonces se me ocurrió, digo, bueno, nadie ha escrito nunca las aventuras de los curas, ¿no? Sí. Con las mujeres y tal. Todos sabemos que los curas, claro, han tenido sus rollos y tal. Sí. Y entonces, ¿por qué no la escribes tú? Digo, pues mira, la voy a escribir. Claro que sí. Y lo hice, ¿no? Y bueno, y después gustó bastante, y eso me provocó después que siguiera escribiendo, ¿no? Bueno, pues hay una cosita que yo en su día también escribí y que decía que cualquier cura, como cualquier hombre, lo que pasa es que es con sotana, y que saben ustedes que siempre hay un badajo debajo de una campana. Nunca mejor dicho. Sí, entonces era una cosita sencilla, porque es que curiosamente, bueno, es una anécdota, pero la cuento como estaba contando una anécdota, Cecilio, la cuento, que fui a presentar al sur, en uno de los pagos del sur, y entonces el señor que vino a hablar conmigo me dijo, ¿y usted de dónde dice que es? De Los Realejos. Dice, pues yo soy el hijo del cura de La Matanza.
Le digo, en la década de los 50 mi padre me reconoció y todo, pero sí, soy hijo, mi madre pues tuvo la relación y me reconoció y todo. Le digo, oiga, pues muy bien, bueno, oiga, muy bien. Es decir, esas cosas, como bien dice Cecilio, que se escondían, esos tapujos de antes, hoy en día hay que ponerle luz y taquígrafo. Bueno, la luz. Perdón, les puedo decir que en el caso de mi pueblo, Sí. La familia de los Orama era la que tenía el poder Sí. en el pueblo, pues en el siglo XVIII y parte del siglo Sí. XIX y XX, ¿no? Y bueno, se dio el caso de que había un cura allí, familia de los Orama, que tuvo varios hijos. Sí, pues mira, Algunos reconocidos por su madre. por su madre. Le dio el apellido. Le dio el apellido. Sí. Hoy, pues bueno, le sobreviven los nietos, ¿no? Sí, Incluso sí. tengo amistad con algunos de ellos. Bueno, o sea, bueno. que esto de la historia de los curas y las mujeres Yo me imagino es algo habitual. que queremos saber un poquito más de quién es, dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy de San Juan de la Rambla, nací, vivo allí, ¿Eh? vivo en Las Aguas concretamente, y bueno, siempre me ha gustado mi pueblo y por eso no me he ido de allí. Tuve la oportunidad, como cualquiera, ¿no? En el momento en que empiezas a trabajar y empiezas a decir, bueno, ¿dónde me planteo, dónde voy a vivir, ¿no? Pero yo me quedé, me gusta el sitio y me quedé ¿Y allí. empezaste a escribir cuando te jubilaste o mucho antes? Bueno, mi afición a la escritura ha sido desde muy joven, ¿no? Lo que pasa es que, El tiempo. No el tiempo, sino siempre tienes tiempo para escribir, ¿no? Súbete un poquito el micro a Entonces, ti. yo empecé escribiendo letra para canciones, que incluso, incluso componía la música y todo. Tenía un grupito juvenil. Uy, qué bien. E incluso vinimos a actuar aquí al Teatro Había Los Realejos. mucha inquietud en San Juan Sí. de la Rambla. Lo digo porque conozco mucha gente de allí y había Sí. mucha inquietud siempre, ¿no? Exacto. Fue en la época del auge de los teleclubs. Sí. Y entonces en torno a los teleclubs se formaban grupos, e incluso hubo una rondalla en Las Aguas muy famosa. Aquí yo tengo a los Piedras, que son de Sí, San Juan de la Rambla, exactamente. amigas y todos, vecinos nuestros, de la que estuvieron viviendo aquí, de don Abel Piedra, que también son insignes zapateros. Bueno, Ok, abajo exactamente, tiene exactamente. una cantidad de artistas tremendo. Efectivamente. Bueno, pues total que yo me inicié con eso, ¿no? Y después ya empecé a estudiar, me puse a trabajar y abandoné Sí. el tema literario. Pues no exactamente cuando me jubilé, porque esta de las mujeres, el cura, la hice, bueno, no me acuerdo ahora en qué Esa año es la fue. primera novela que hiciste. Fue la primera novela y estaba trabajando, ¿no? Entonces, Sí. bueno, me dedicaba pues por las tardes un ratito, iba poco a poco. De hecho, para escribir una novela, evidentemente, no se escribe en 3 días. Sí. Se tarda más de un año. ¿A qué te dedicabas, Cecilio? Yo daba clases en formación profesional en el puerto. En el puerto. Sí. A muchos alumnos te recordarán. Hombre, claro, por supuesto. ¿En por qué supuesto. materia? ¿En qué Entonces, materia? Yo daba la rama de electricidad. Electricidad. Sí. Ah, vale. Bueno, estuve allí 39 años. Casi nada. Tuve muchísimos alumnos de los Realejos, Sí, la Cruz Santa, bueno, Alto yo- del Alto. un montón en de fin. gente de mi época estudió seguro allí. Por supuesto. Y entonces, bueno, me puse en plan divertimento, ¿no? O sea, yo me divierto escribiendo los libros, evidentemente, ¿no? Y entonces me inicié con este del cura. Y la idea, digamos, la raíz de la historia fue, lo cuento también como anécdota, yo en una ocasión estaba en la comisión de fiestas allí del barrio e invitamos a un cura para que hiciera todas las ceremonias, ¿no? Y una vez terminada la fiesta fuimos de comida, lo típico, ¿no? Y fue el cura. Y el cura, pues bueno, se empitonó un poquito con unas copitas y tal y cual, y le empezamos a tirar de la lengua. Yo especialmente, ¿no? Y bueno, empezó a contar historias. Me imagino que algunas reales y otras, pues un poco exageradas, ¿no? Sí, sí. Pero ese fue el pie, digamos, la base para yo coger la idea de escribir la historia de las mujeres del cura. Oye, y la literatura erótica, romántica, erótica, una literatura que tiene un predicamento y sobre todo hay gente que su sexualidad Sí. prácticamente incluso en algunas partes de su vida lo vive a través de ahí Sí. y es un atractivo más. Y claro, hay gente que cuando se pone a hablar de ese tipo de cuestiones, oye, pues puede que lo endulce porque es parte de su esencia, pero que es... No, Efectivamente. Y además que últimamente pues ya eso no tiene tanta importancia como tenía antes, ¿no? Claro. Era todo un tabú, ¿no? Hablar de sí, sexo. sí. Incluso yo recuerdo que cuando salió el libro este de la erótico sadomasoquista que los hombres Las no sé, sombras de Grey. eso. Sí. Sí. Todo el mundo la leía, pero lo negaban. Incluso, Sí. incluso se usaron muchísimos estos libros electrónicos, porque en el libro electrónico no sabe qué estás Claro. leyendo, ¿no? Sí. Y la verdad que, y hoy día pues ya todo el mundo no se esconde a leer estos tipos de libros, Sí. ¿no? Bueno, pero Maravilloso. yo de todo lo que ha dicho, a mí me encanta lo que acaba de decir Cecilio. Esa parte hedonista, es decir, el hecho de que eres feliz.
el placer de escribir, ¿no? Por supuesto. Es decir, claro. hay gente que escribe para vender, hay gente que escribe, o un músico que para vender CDs, para tener... No satisfacción por ser personal. feliz, ¿no? Sí, eso. Mira, yo recuerdo una película que vi sobre un pintor famoso que mientras era pobre pintaba verdaderas obras de arte. Cuando empezó a cobrar, le pagaban bien y además le ponían plazo, ya perdía la genialidad y se convirtió en un productor, digamos. Sí. Producía, pero ya no disfrutaba con su pintura. Entonces, el tema del arte es tienes que disfrutarlo. O sea, yo me tengo que meter dentro de la historia, que es lo que hago. Cierto, cierto. Incluso mientras estoy escribiendo la novela, voy caminando por ahí y estoy dándole vueltas. Pues mira, pasó esto y tal, ¿no? Y a veces lo grabo por si se me olvida algunas ocurrencias. Hoy tenemos el recurso de coger la grabadora Claro, del móvil. exacto. Pero antes tenía que levantarte, estabas durmiendo, te levantabas para apuntarlo. Apuntarlo. Sí. Después otra de las novelas, ya que empezamos por la erótica, venga. mira, la otra novela erótica es esta, que se llama Magda. Sí. Es una novela, esta es la última que escribí, bueno, la penúltima. Sí. Y entonces en ella, pues quise, a ver, es la historia de una mujer madura, en la cual, que lo ha tenido todo en la vida, es profesora de instituto, Sí. los hijos ya son grandes, su marido, bueno, pues un poco ya pasa de ella, Sí. y entonces ella se plantea de que su vida está parada, está muerta, ¿no? Y dice, yo necesito sensaciones nuevas. Y esas sensaciones nuevas las descubre un día que se asoma a la ventana de su dormitorio y en el edificio de enfrente descubre a un joven tendiendo la ropa en el balcón. Ese fue el inicio de lo que yo llamo aquí los viajes al sol, ¿no? Sí. Y ahí empieza la historia. Es la historia de una mujer, pero, a ver, aunque es una novela erótica, evidentemente, pero Sí. digamos lo que yo Siempre- he profundizado es en el personaje, en los sentimientos, Claro. en cómo vive eso, ¿no? Sí. Y después, ¿qué es lo que sucede en esa aventura? Sí. Porque si nosotros vamos de viaje a La Gomera, hombre, sabemos lo que nos espera, porque ya conocemos La Gomera. Sí. Pero si nos vamos a África, al desierto, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, te puede ir bien o te puede ir mal. Sí, cierto. Hasta ahí puedo leer. Ay, Ese interesantísimo, concepto. me está gustando un montón. Sí, tanto ya una La- carta de la presentación. incógnita, No, y además porque la aventura, la curiosidad es parte esencial del ser humano. Es decir, de hecho, incluso hay gente que publicitariamente hablando, te digo, hay una apuesta muy grande por intentar atraer. Los publicistas que son más cotizados son aquellos que logran captar la atención y sobre todo la aventura, lo prohibido, La incógnita. el secreto. Bueno, y entonces hay un montón de cosas ahí que... Pues ahí ya nos picó un poquito. Bueno, antes que nada... Ya saben, tienen que conocer a Magda, ¿eh? No, exacto, muy bien, pero que es que ahora es cuando hay que poner la cuña publicitaria. ¿Dónde tenemos que conseguirlo? Estos están ahora mismo en la librería Agapea, que es la que más ¿En cerca. Agapea? En Agapea están todos mis libros. Muy bien. Después en La Orotava está en El Viajante, Sí. en la librería El Viajante. Y después ya hay que ir a La Laguna, en la librería El Sí. Águila y en la librería Nobel. Bueno. Y después de internet también, me imagino. No, a través de internet, Sí. con Agapea. O sea, Con Agapea. se puede comprar a través de la página de Agapea. Agapea Sí, la sirve a sí. cualquier parte de España y del mundo, Ajá, prácticamente. muy bien, muy bien. Si es en España, es gratuito Sí. el servicio, exactamente. Al principio las novelas las tenía en muchas librerías, pero a medida que se me fueron mermando las sí. existencias, pues las he ido quitando de aquellas librerías donde se vendían poco. Claro. Curiosamente, como anécdota, ahora cuando hablemos del libro de Fasnia, pues Arico, por ejemplo, me ha vendido muchísimas novelas. Tengo allí grandes admiradores en Arico. ¿eh? Sí, en Arico, ¿te das En Arico, cuenta? sí, ¿te das cuenta? O sea, tú dices, coño, en Arico. Pues sí. Tengo admiradores en Arico, ¿no? Bueno, ¿qué dice Lourdes Vaz? ¿El teléfono de Lourdes hoy? Chum, chum. No, hoy no dice nada. Hoy no dice nada, hoy no trajiste el reloj. No, el por otro si día. acaso me sorprendiera y nos Bueno, pusiera no, un poquito no. los pelos de punta. Claro que sí. Para la semana que viene que tenemos ese homenaje sincero Ay. a Remy Con, por cierto que tenemos que disculpar que hoy no podamos tener a Mariana. A Mariana hoy, la que semana que viene dedicado. Además, la semana que viene será el miércoles 17, que también recordamos a otro valedor de la cultura popular canaria que estuvo con nosotros, que también se nos fue un 17 de mayo, que fue don Manuel Álvarez Méndez, el Marqués, con su hierba, y que, por cierto, está pendiente de publicar su libro. Su libro está terminado. Ya su libro está terminado. Es un libro que no tiene muchas hojas. Va a ir acompañado con un CD de sus grabaciones, pero no hemos conseguido todavía el que nos ayuden y hemos puesto la propuesta en las áreas de cultura,
También hubo alguien que quería, en principio, según me dijo Verónica, su hija, pues sufragar los gastos. Al final no se comprometió, y es una pena porque es un libro basado en doña Juana la Madroñera, que como sabes que cruzaban la gente, ya que estaba citando Cecilio, la banda sur, cruzaban la cumbre para venir aquí a curarse. Y muchos chiquillos que hoy son padres o abuelos están aquí gracias a doña Juana. Qué bueno, porque ella ¿no? curaba especialmente el tema del posmo, de las personas que no podían, hombre o mujer, procrear, toda esa parte ahí que ya trabajaba mucho. Y la culebrilla también era muy famosa, que la gente moría de la culebrilla, de lo que era esa otra enfermedad que conocida, ¿no? Esa es otra de las causas por las que Cecilio, por ejemplo, ¿no? Ha tenido que editar él sus propios libros porque no hay quien se los edite, ¿o no? ¿O fue así? Sí, bueno, vamos a ver. He luchado con ello para que... El editar un libro es complicado. Sí, Es decir, en principio, hoy, bueno, a ver, complicado. Si tienes dinero, no. Claro. Ahí está el problema. Como con todo, ¿no? O sea, tú Sí. tienes dinero y te lo imprimen, que es lo que me pasó a mí. Sí. Entonces, yo estuve investigando en internet a ver cómo poder editar un libro. El primer libro que digo, que fue Las Mujeres del Cura, lo hice inicialmente a través de no una editorial, era una empresa que te lo imprimía en Francia. En Francia. En Francia. Podías pedir 10 ejemplares como mínimo y en función del número de ejemplares, pues te abarataban el costaba precio. más o menos. Sí, sí. Bueno, después ya cuando edité el de Fasnia, Historia de un emigrante, pues que lo hice ya con Círculo Rojo lo conseguí a través de internet buscando cómo autoeditar un libro y tal, lo típico, ¿no? Entonces, bueno, los foros decían que este era el mejor, que tal, contacté con ellos y me dieron un precio, y bueno, acepté el precio y aquí está el libro, ¿no? Y te cumplieron todo. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú recibes en tu casa 10 cajas de libros, cuando ves aquello, tú dices, joder, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto, no? ¿Cuándo sale esto de aquí? Y entonces un poco te asustas, ¿no? Sí. Y entonces, pues nada, yo lo primero que hice fue ir por las librerías. Por supuesto, la primera fue la de Fasnia, como es Sí. lógico, en este caso, ¿no? Fui por las librerías y en las librerías te lo reciben. Tú lo dejas allí en depósito. Es decir, ellos no te pagan. Si lo venden, cobras. Si no lo venden, pues nada, se queda el libro allí. Sí. Entonces fui por las librerías y casi todo el mundo me decía que sí, déjeme el libro y tal, muy interesante y tal. Pero claro, me lo tenía que currar yo, que tenía que ir librería por librería. Pues después, pasado un tiempo, o sea, dejaba 6 meses, contactaba con la librería, a veces por WhatsApp, otras veces por teléfono, o otras veces iba personalmente. Oye, ¿cómo está la asistencia de libros? Oh, pues no se ha vendido ninguno, pues mira, he vendido 2. Y así, ¿no? Los cobraba. Digamos que esto es para cubrir gastos. Yo lo que sí puedo decir es que he cubierto los gastos. La inversión que hice, Sí, ya lo hiciste. la he cubierto, ¿no? Beneficio, prácticamente nada. O sea, te da para la gasolina y poco más, ¿entiendes? Sí, sí. Pero bueno, es la satisfacción de editar un libro, de ver tu libro, Sí. ¿no? Una obra ahí. Y sobre todo, alguien dice, lo difícil no es escribir un libro, lo difícil es que alguien lo lea. Sí, sí. Pero más difícil todavía es que alguien lo compre. ¿Entiendes? Claro. Como subir una escalera, ¿no? Claro. Y entonces, el hecho de que, bueno, haya gente que ya ha pagado por comprar mi libro y tal, y después te dicen, oye, me encantó tu novela, etcétera. ¿no? Eso es una satisfacción, ¿no? Bueno, Enséñanos todos los libros exacto, que- vamos Sí. a eso. Bueno, mira, ese es, este es Fasnia, Historia de un emigrante. Esta es una historia de un emigrante a Venezuela. Y aquí plasmo, con el personaje, que es originario de Fasnia, plasmo pues la vida de los miles de canarios que fueron a Venezuela, sobre todo en los años 50, bueno, en este caso La es en el parte año 40, clandestina, sobre 40 y todo. 50. Este viaje clandestino, Clandestino. efectivamente, en el año 48, ¿no? Entonces, esa odisea de llegar a Venezuela solo, con un petate con una bimba gofio allí, nada más es lo que tenía, ¿no? Sí. Y sin una perra en el bolsillo, ¿no? Imagínate, llegas a un puerto y no conoces a nadie. Pero como pasa con todo en estos casos, Sí, siempre sí. está el lince, ¿no? Que está en el puerto acechando y dice, va a venir canarios. Y entonces están allí esperando para cuando lleguen, porque necesitan mano de obra. ¿Y quién está esperando? Otro canario, evidentemente. Yo descubrí, escribiendo la novela, que el peor enemigo que tenía un canario en Venezuela era otro canario. Sí. No era un venezolano, ni un gallego. Era otro canario. ¿Por qué? Porque iba a explotarlo.
se iba a aprovechar de la situación de penuria que tenía. Y si llegaba clandestino, más todavía, porque él le prometía lo típico. ¿No? Yo te arreglo los papeles y tal, yo tengo un contacto. Lo que pasa ahora con los subsaharianos. Exactamente. Lo mismo. O sea, la historia se repite. ¿no? Ese es el de Fasnia. Este es el de Fasnia. El de Fasnia, ¿no? Después el otro, que es el de Una suerte compartida. Este es una historia de la migración a Cuba, donde yo inicio la historia con la llegada de un indiano a la Orotava. Sí. Sabes cómo venían los indianos, ¿no? Sí. Pues bueno, ostentando de todo, ¿no? Comprando fincas y tal, ¿no? Eso levanta la curiosidad de los peones que tenía en la finca, y él siempre contaba, no, Cuba se gana muy bien el dinero, allí es fácil trabajar y tal y cual. Y entonces se animan dos a irse, uno de la Orotava y otro de la Victoria. Y se van en el Valvanera, hacen el último viaje del barco Valvanera. Y ellos son de los que se salvan, por eso lo de la suerte compartida. Sí. Ellos son de los que iban a La Habana, pero se quedan en Santiago de Cuba. Se quedan en Santiago de Cuba, como muchos otros, ¿no? Y gracias a eso se salvaron. Y ahí comienza la odisea. Es decir, ellos, la idea era ir a Pinar del Río, porque el indiano que había llegado era de Pinar del Río, se hizo rico en Pinar del Río con el tabaco. Y ellos querían hacer lo mismo, ¿no? Ir a trabajar en el tabaco, incluso a ver si podían hacerse con una hacienda. Sí, sí. Y la historia va por ahí. Entonces es una historia en la cual los dos personajes se van moviendo desde Santiago de Cuba hasta La Habana, y después ahí se dividen. Cada uno un poco se busca su vida, ¿no? Hasta que se vuelvan a reencontrar, como sucede en estas historias, ¿no? A mí me encantan esas historias porque lo lleva uno en la sangre. Este libro fue un poco más complicado de escribir. El de Fasnia, por ejemplo, fue más fácil porque yo tenía el testimonio de montones de migrantes de mi zona, que a los cuales yo entrevisté, ellos encantados de contarme sus aventuras y las de otros, ¿no? Mientras que el de Cuba, pues evidentemente en la época que transcurre la historia no había nadie vivo, ¿no?, para contarlo. Pero sí hay libros en los cuales se recogen, hay muchos libros en los cuales se recogen testimonios, vivencias de esa gente que migró a Cuba. Y ahí me basé en ello. Bueno, ¿no? yo he tenido, por el tiempo que tenemos nosotros de historia, 32 años, el honor de haber entrevistado a alguno de ellos, y muy mayor. Y de hecho, yo te puedo decir a ti que otro Isidro Pérez, mi abuelo en este caso, que se quedó en Villa Clara, él iba y venía, y que precisamente fue de los que se fue migrante para allá. Efectivamente. Y yo siempre recuerdo la copla que Álvaro Hernández Díaz, otro de los grandes escritores que tenemos en nuestro pueblo y en nuestra tierra, que decía: a la orilla de un río llora un negro con afán, marayá quien fuera blanco aunque fuera catalán. Hoy los catalanes, que son conocidos como, bueno, la economía catalana, los catalanes, la cultura. ¿Y quién fuera blanco aunque fuera catalán? Los catalanes eran hombres duros, rudos, que eran para el campo duro, ¿no? Y curiosamente esa historia que tú me estabas ahora diciendo me recordó a alguien que también escribió una historia parecida, en donde cuando llegaron allí, resulta que cuando llegaron... claro, esa ostentación que hacía aquí no era tanto como la que tenían allá. Es decir, que, claro, es como cuando venían de Europa, venían de Alemania y demás. Hay una película incluso de Paco Martínez Soria, creo, si no me equivoco, que ahí se ve claramente, ¿no? Y que vienen aquí como si fuese, y después resulta que eran trabajadores como que más, ¿no? Pero lo que allí trabajaban, aquí disfrutaban, porque el cambio de moneda y todo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una vida muy... Bueno, no le falta el último libro, ¿no? El último libro. ¿Que ha escrito? Sí. Hay un tercer episodio en la historia de Canarias, o sea, hay dos episodios importantes, que es la emigración a Cuba y Venezuela, ¿no? Que ha sido la mayor emigración. Pero hay un tercer episodio que era la vida aquí. La vida aquí. La vida de esos que venían de Venezuela muy ricos. Sí, los indianos o la gente que venía. Exacto. ¿No? ¿Qué papel después mostraban aquí? ¿Cómo se desenvolvían? Una vez que venían de regreso, retornados. Una vez que venían de regreso, pero los millonarios. Los ricos, sí, los que en realidad trajeron dinero. Exacto. No los pobres, o los que venían solo para comprarse la casita. Sino los ricos. Los ricos. Bueno, pues esta es la historia de uno de esos ricos que viene y se establece, compra una finca en Icó. Sí. Estamos hablando de los años 40, o sea, recién acabada la guerra civil y en guerra mundial y demás. Sí. Exacto. Llega este hombre con mucho dinero, pues decide comprar una finca, concretamente en la zona del Guincho, ¿no? Donde yo lo sitúo la historia. Sí. Y entonces, él se ha fraguado esa riqueza a base de mucho trabajo y se ha convertido en un hombre duro y despiadado, ¿no? Sí. El clásico cacique que protegido por el régimen, sí, claro, impone su autoridad.
tantos ejemplos que hemos visto de eso, Mararía y tantos sitios. Bueno, ¿no? exactamente. Exacto. Bueno, pues este hombre pues crea eso, un imperio. Se convierte en una de las familias más ricas. O sea, se titula El misterio de los Peña, Sí. el libro, y los Peña se convierten en la familia, una de las familias más ricas y poderosas de Canarias. De Canarias. De Canarias. Bueno, como evidentemente tiene descendencia, ¿no? Y ahí empieza a haber una trama en la cual la familia termina totalmente arruinada. Sí. Lo pierde todo, absolutamente todo. Ujú. Y el hilo conductor de la historia es la nieta Sí. del protagonista, que nunca le interesó a la familia, siempre vivió alejada de la familia. De hecho, ella era azafata, ¿sí? Bueno, la historia es azafata, con lo cual nunca le interesó la historia. Pero un día viene a visitar a su madre y su madre le dice, mira, la casa de la familiar la han embargado y dentro de unos días vamos a perder ya totalmente el control sobre la casa. Nosotros todavía tenemos la llave. Si quieres ir para quedarte con algún recuerdo, estás a tiempo. En principio remisa, ¿no? A mí no me interesa eso y tal, pero bueno, al final le rodeó la curiosidad y se acercó a la casa. Bueno, una vez que entra dentro de la casa, empieza a descubrir cosas. Y eso la conduce a averiguar cómo fue la historia de la familia. O sea, ya le crece ahí por qué la familia se arruinó. Cuando ella ve la inmensidad de la finca que tenía su abuelo, en este caso, ¿no? La inmensidad de la finca, la casa enorme. ¿Cómo lo cuenta? La verdad Noble que y tal, me ¿no? encanta, que me dan ganas de coger ya todo de todo, venga. Bueno, y entonces ahí empieza ella a intentar averiguar por qué. Sí. Pero ¿qué pasa? Cada vez que le pregunta a alguno de los familiares, todos le ponen trabas. Nadie quiere hablar de la historia. Sí. Y la que menos quiere hablar es su madre. Ujú. Eso aún acrecenta más su curiosidad, ¿no? Es decir, ¿por qué están ocultando cosas? ¿Qué ha pasado aquí? De ahí el título de Los misterios de los Peña, ¿no? También tiene una raíz de historia real, como es todo, ¿no? Es decir, Sí. la inventiva de un escritor, yo puedo inventarme, como hacía Julio Verne, un viaje al espacio, ¿no? Sí. Sin haber estado en el espacio. Pero siempre habrá alguien que aquí quisiera Sin embargo, viajar. en este caso, todas mis historias siempre Sí. están basadas en hechos reales, Sí. en algo que ha sucedido por los Y amigos. tú lo recreas según tu... Exactamente. Yo lo que hago es que fundo Sí. en la historia que yo invento, fundo esas cosas que pasaron. Y esa es la historia esta de los Peña, ¿no? Tremendo. La novela de los Peña. Bueno, pues... Estupendo, estupendo. Es que nos dan ganas de leerlas todas y yo espero que a los oyentes también les No, pero guste. una por una. No, por supuesto. No, Bueno, mezclarlo. ¿con cuál tú te sientes más identificado para que comiencen a coger tu estilo? De todas ellas, ¿cuál es la que crees tú? No siempre es la primera, hay veces que es otra, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Por experiencia y por lo que me han dicho mis lectores, la que más les ha encantado, con la que se han metido en la historia, es la de Fania, Historia de un emigrante. Vale, muy bien. Porque, evidentemente, casi Pues todo el mundo empezaremos conoce a por alguien que esa. estuvo en Venezuela. Exacto. Empezaremos por eso. Ya saben que en Agapea, también en La Orotava, en La Laguna, pueden a los Lemus, a lo mejor me imagino No, que sí. Lemus no. Lemus no. A través de... El Águila, El o a Águila. través de... Exacto. Del Águila o a través también... Agapea.com. Agapea.com, ahí lo pueden conseguir. ¿Y está Rosa. también en ebook? No, esa parte no la he Toda- trabajado. todavía no, No, no. porque no he querido complicarme la vida con eso, ¿no? Entonces Sí. no está en En ebook. papel, que es mejor. Bueno, ahora como tantas personas que ya está, como suele decirse, rebajado, ¿no? Que todavía no estás en enseñanza. No, ya me jubilé Ya hace, te jubilaste. hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, entonces pues claro, tienes tiempo, estás Ahora- trabajando en otra. Exacto, ¿no? Estoy Sí. trabajando lo que me gusta, ¿no? Exacto, pero me refiero yo que ya tienes... Sí, a ver. La creatividad nunca se para. De hecho, Sí. ya le estaba diciendo a Lourdes antes, digo, esta novela la escribí hace 2 años. Sí. Y sale ahora. Sí, Entonces, las novelas no es que la escriba y ya la saco inmediatamente. No, yo la dejo en el congelador y después la descongelo pasado un Sí. año y la repaso. bueno, habrá Estupendo, gente estupendo, que ¿no? dice, yo me lo he leído todo. A ver, Cecilio, ¿cuál es la próxima? ¿Ya tienes algo ahí? Sí, claro, que hay en el congelador otra, sí. No puedo decir más nada ya. Bueno. Muy fructífero. Y además él también se dedica a otras cosas más también Sí, bueno, culturales. claro, Sí, también me dedico a la música. a la bueno, música. me Claro, dedico, es que la cara de Cecilio me sonaba a mí mucho. Capaz que lo haya presentado yo en una ocasión o algo, con un grupo o algo. Pues, o- no, yo toco ¿No? en una parranda, con Ángel Luis. Sí, Ángel Luis, fui pues, alumno de Ángel Luis con el por timbre eso yo me durante varios suena. años. Sí. Pero tú has tenido relación con los capijos. No. O algo, ¿no? Es que no sé, con la fiesta San Antonio. Tu garra me sonaba como de. Entonces se parece mucho uno de la parranda que ellos tienen un sentido
parrandero como un dito que no veas, ¿no? Por eso, pues nada, pues... Pues sí, también la práctica y muy bueno. Bueno, este es el programa 1, porque el 0 es el que hacemos la semana que viene, porque es ese recuerdo a Remy, pero claro, las cosas se ponen como se ponen. Hoy tendríamos a lo que es a Cecilio, y la semana que viene ya tendremos Además que ha sido un placer oírle, Sí, ¿no? Porque bueno. enseguida te sugiere que, vamos, hay que leer las novelas. Además, hay una cosa Y la que cuenta también. no pudimos hacer con Remy y a mí me gustaría hacerlo ahora contigo, Lourdes. Y es, por supuesto, el hacer tertulias literarias. Una tertulia literaria cada X tiempo, que nos reunamos a algún sitio con micrófonos y que la gente opine. O lo mismo que hacen ustedes, vamos El club de lectura. El club de lectura. Vamos a coger el libro de Cecilio, vamos a coger este libro, es libre, pero vamos a intentar que sea, si no todo el libro, pues una parte del libro que se lea, que eso también es bueno para dejar la gente la mira en los labios, ¿no? Sí. Y que tú tengas y dices, ay, pues yo voy a comprarlo ahora porque yo me quedé con las ganas de... Eso es lo que hacemos en la tertulia de, Sí. de lectura. O sea, que leemos parte del libro y lo vamos desgranando por capítulo. Bueno, pues ahí tienen los Estupendo. micrófonos de esta casa y las cámaras ahora para estar allí con eso y para mí un medio público como este se justifica ante todo por la cultura. No hay patria sin cultura, no hay pueblo, no hay tierra, no hay nada. La cultura es lo que ha hecho que nosotros no nos hayamos matado. Y tanto. A pesar de que se quemaron los libros y se mataron a los escritores y todo. Yo siempre recuerdo, presente. claro que sí, siempre presente. Estos días en la Plaza Viera y Clavijo recordamos, y voy a recordar de nuevo este viernes, a un insigne escritor canario de Tacoronte, afincado en Los Realejos, don José Galán, que fue uno de los represaliados en la Guerra Galán. Civil por ser un hombre culto y por tener sus ideales, pero sobre todo porque era un maestro de escuela. En esa época, tanto en un bando como de otro, a quien tocaban en la cultura. ¿Saben por qué, no? Porque la cultura es la que hace que no haya... Que no seamos ignorantes. Exacto, y que no hayan esas estructuras bélicas de un lado ni de otro, ¿no? Y entonces, pues él decía lo de las campanas y decía lo de unas historias tan bonitas de amor a la propia esencia humana, que es, ante todo, paz. El ser humano no viene con una arma en la mano, por mucho que los yanquis aún se quieran. No, un abrazo, muchísimas gracias. Un placer que de Cecilio. Muchas gracias, Radio Realejo, y a Lourdes en Gracias, especial por habernos Cecilio. invitado. Claro, Un Lourdes, placer, es un placer. es solamente una toma de contacto. Estará con nosotros dentro de Claro, poco. claro. Dentro de poco lo trae de nuevo. Oye, Sí, sí, me por ha gustado tu entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado. Ahí estamos. Y aquí arriba en el cielo, mi hermana Remy, que estaría encantadísima también de poderte también entrevistar. Pero yo creo que él ha venido con Remy también. Sí. No. No, No, en una ocasión... que Viniste vi- conmigo otra vez. Sí, vine contigo, Anteriormente viniste exactamente. otra Con Patricia, con la Con maestra. Patricia. Ah, Y entonces vale. saludé a Remy, que estaba por aquí afuera. Sí. Pero incluso me dijo, dice, bueno, un día hablamos para que vayas a mi Claro, programa y tal. pero claro. Pues al mira, final- qué bueno, ¿no? Que haya venido ahora, ¿no? Sí, Sí. sí. Claro que sí. Recordando nuestra... Muy bien. Bueno, a la salud de Remy. Sí, sí, claro que sí. Un A la saludo. salud donde esté. Adiós, adiós. Seguro que estará por ahí. Oye, Decimos adiós ahí, adiós a la cámara. Adiós, adiós.